Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y primeramente y agradezco mucho los mensajes de aliento para que volviera a hacer algún video, a filmar algo. No vamos a dilatar más el comienzo del video y vamos a empezar con la temática de hoy. Todos deben de conocer lo que es esto. Es un cartucho de escopeta calibre 16 y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver un cartucho de escopeta con la moto? Bueno, tiene mucho que ver porque entendiendo cómo funciona un cartucho podemos darnos cuenta de cómo se puede ejemplificar el funcionamiento de un caño de escape. Ahora les voy a mostrar. Bien, un cartucho de escopeta o de revólver, de pistola, de lo que sea, está compuesto por diferentes elementos. Nosotros lo que vemos es simplemente un envase que es el cartucho propiamente dicho. Pero luego tiene en la parte de atrás, ustedes van a ver como una cosa redondita, eso es un fulminante. El fulminante es como un pequeño recipiente que tiene dos orificios, a veces tiene cuatro, según el diseño del cartucho, que se llaman chimeneas. Cuando el cartucho es percutido por esas chimeneas, salen dos fogonazos que lo que hacen es encender la carga que está acá. Esa carga se enciende, libera gases, los expande, que libera la carga que está en esta parte de aquí adelante. Todo está con diferentes tacos puestos para mantener todo en su lugar y mantener una cierta presión en la parte de la carga. Ahora les voy a mostrar cómo funciona esto si lo desarmamos y simplemente sacamos el explosivo que hay adentro. Bien, primeramente lo que hacemos es sacar esto, que lo único que sirve, que es un cartón que funciona de tapa, que para lo único que sirve es para mantener los perdigones o la munición Bremen o lo que sea, según el tipo de cartucho que está en su interior. Bien, luego tenemos otro tapón que generalmente antes también era de cartón, pero ahora se hacen de plástico. Vamos a hacer así. Ahí tenemos otro tapón que es de plástico y simplemente lo que hace es mantener la carga de pólvora en su sitio. Esta pequeña cantidad es lo que se enciende y lo que hace que explote y lance la munición por el caño, ¿tá? Ahora les quiero mostrar algo interesante. Si nosotros ponemos esta carga sobre un papel, lo cerramos de un lado, lo cerramos del otro y simplemente lo prendemos fuego, va a pasar lo siguiente. La pólvora se quemó, pero no explotó. ¿Por qué la pólvora no explotó? Es muy simple, porque le faltaba el confinamiento. Le faltaba estar encerrada en un tubo y tapada a una determinada presión para que la expansión de los gases al quemarse la pólvora pudiera expulsar la carga. Cuando pasa eso, nosotros sentimos un estallido. Si es una escopeta, es muy fuerte y eso se debe a la gran velocidad en la que es desplazado los gases que provoca la combustión de la carga más el desplazamiento del aire por el caño. ¿Y dónde sentimos esa explosión? No en el cartucho, la sentimos en la punta del caño de la escopeta. Y exactamente lo mismo es lo que pasa en un motor de motocicleta. Cuando nosotros encendemos la moto, sentimos una serie de explosiones y las sentimos en el escape. Si nosotros estamos sentados en la motocicleta y la encendemos y tapamos los dos caños de escape, sentimos el ruido de las válvulas, pero no sentimos las explosiones que se provocan dentro del cilindro. ¿Y esto por qué es? Porque dentro del cilindro no hay escape de aire ni de gas. Cuando nosotros introducimos la mezcla de aire-combustible en la cámara de explosión, lo que pasa es que primeramente en la segunda etapa de un motor de 4 tiempos la mezcla es comprimida. Luego se produce la chispa de la bujía y esa mezcla explota
estando muy comprimida, lo que hace que el poder de la explosión sea mucho más grande que si no lo estuviera. Luego, el pistón baja a gran velocidad, producto de esa combustión, y posteriormente, en el cuarto tiempo, se abre la válvula de escape y los gases son liberados a gran velocidad, empujando el aire que se encuentra dentro de los caños de escape y de los silenciadores a una velocidad muy grande, y en la punta es donde nosotros sentimos la explosión. Cuando esos gases se liberan, se producen varios efectos físicos que hacen que la expansión a un medio más abierto provoque ese sonido. Para eso, para atenuar ese sonido tan fuerte, existen los silenciadores. Ahora bien, ¿qué pasa con eso? Cuando nosotros queremos emular un motor Harley, por ejemplo, a veces no lo podemos lograr en cierta medida, pero no tan fielmente como si fuera un motor Harley propiamente dicho. ¿Por qué es esto? Porque el motor Harley tiene determinadas características, tiene una determinada cadencia, tiene un motor en 45 grados, tiene las muñequillas de las bielas en un mismo lugar con respecto al cigüeñal, y una serie de características que hace que el ritmo del motor sea uno determinado, el famoso potato que se dice de la Harley Davidson, el potato, 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 y ese sonido característico que parece de galope de caballo. Cuando nosotros tenemos un motor japonés con un motor a 52 grados, eso ya nos cambia todo. A su vez, también los caños de escape están diseñados para un determinado cubicaje de gas, las válvulas son de diferente tamaño, los cilindros son de diferente tamaño, el empuje del aire es diferente, y al ser una cilindrada diferente es prácticamente imposible emularlo. Pero podemos hacer que se asemeje, podemos hacer que, si bien la cilindrada es menor y el desplazamiento del aire cuando la válvula de escape se abre luego de la explosión, sea similar. ¿Cómo podemos hacer eso? Haciendo un estudio no tanto del tamaño del silenciador, sino de la flauta que va dentro. Hacer una cámara de resonancia, hacer un bloqueo de gases, hacer una cámara de expansión, hacer un filtrado de gases, y todo eso se hace con determinadas medidas. En este video voy a mostrar cómo hice yo para poder hacer una flauta que vaya dentro de este silenciador que mide 66 centímetros para aproximarme más a lo que es el sonido de un motor Harley, pero principalmente para que la moto se comporte de una determinada manera. Por ejemplo, que cuando vas 90, 100, 110 sea un sonido suave, ronco, ahogado y grave, y recién se resalte o suba su decibelaje cuando le damos gas para acelerar, para rebasar o para pasar de cambio a cambio, pero que luego vuelva a bajar. No es fácil hacer eso, incluso si el caño de escape fuera más corto, el diseño que yo hice no serviría. Así que ahora les voy a mostrar cómo lo hice y cómo lo voy a hacer, porque lo voy a empezar en este mismo video. Lo que hice fue el diseño, ahora toca ponerse manos a la obra para poder ponerlo en funcionamiento y ver si realmente todos los cálculos resultaron correctos, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con eso y les voy a ir explicando el paso y por qué cada cosa está hecha como está hecha. Bueno, para lograr un sonido grave, ronco, gordo, y con latido marcado, el diseño para una Honda Shadow 600 tiene que ser muy específico. Queremos imitar el potato de un motor grande, B-Twin, de 45 grados, pero en un motor mucho más chico, de 600 centímetros cúbicos, de 52 grados. Y para eso hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, tenemos que reforzar las frecuencias bajas, las que van de los 45 a los 80 Hz. Esos son los graves. Después tenemos que recortar las frecuencias metálicas, esas que tintinean, que son profundas, que molestan en viaje, que van de los 200 a los 400 Hz. Eso tenemos que recortarlo, dejar frecuencias medias y reforzar las graves. Y por último, aparte de hacer todo ese diseño
para el sonido tenemos que mantener una determinada contrapresión en el caño de escape para cuando tenemos el punto de desaceleración, cuando vamos a rebajar, para que no petardee. Pero si nosotros mantenemos la contrapresión, lo que vamos a lograr es que la válvula, no solamente vamos a proteger la válvula para que no se queme, sino que también vamos a lograr que cuando se cierra no sea tan abrupto el choque contra el asiento de la válvula. Protegemos el motor, protegemos la válvula y a su vez logramos que no salga ese petardeo molesto que da la sensación de que a la moto le pasa algo. Así que bueno, tenemos que tener en cuenta esas tres cosas: reforzar graves, recortar los agudos y mantener contrapresión. Esas son las tres claves fundamentales. Bueno, para eso vamos a utilizar dos tubos, uno para cada escape. Son tubos de acero de 45 milímetros de diámetro. ¿Por qué de 45 milímetros? Porque en la parte que va desde el caño de escape que entra en el silenciador es de esa medida. Vamos a cortar un tubo de aproximadamente 65 centímetros, 64, pero eso lo vamos a hacer al final. ¿Qué pasa con el tubo? ¿Por qué el tubo tiene que ser largo y llegar desde la salida del escape hasta la boca del silenciador? Esto actúa como un resonador Helmholtz. Si no saben lo que es, el resonador Helmholtz es cuando pasa una corriente de aire por un tubo provocando un sonido. Los estudios sobre la resonancia Helmholtz se estudian mucho cuando hay que ambientar acústicamente un ambiente o cuando hay que lograr determinado sonido en un teatro o en un cine. Vamos a encontrar que en diferentes lugares hay resonadores Helmholtz. Se usa mucho en los baffles, principalmente para reforzar graves. Vemos que los baffles son parlantes grandes que tienen como unas salidas de aire. Esas salidas de aire son los resonadores Helmholtz. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un tubo largo y soplamos, sentimos determinado sonido. Si este tubo fuera más fino o más corto, el sonido iba a ser más grave. Necesitamos un tubo lo más ancho posible. Lo más ancho que podemos encontrar es la medida más grande que tenemos en la salida del escape, que son 45 milímetros. Y luego tenemos que hacer un calado en la parte más cercana a la salida del silenciador, porque le damos tiempo a los gases que recorran todo el largo de la flauta. Esta parte tiene que estar tapada, va a actuar como un bloqueo de gases. Lo que va a provocar es que parte de los gases retrocedan para mantener una contrapresión y que la otra parte salga por las ranuras para ser filtrada posteriormente por la lana que le vamos a poner acá. Pero ¿qué pasa? Las ranuras que vamos a hacer no es cualquier ranura, y ahora les voy a mostrar. Esto lo hice en la computadora y luego la imprimí en dos hojas y luego lo uní. Las ranuras van en B, inclinadas en una sola hilera. La bisectriz, que viene a ser la línea recta que va en la diagonal, está marcada en intervalos de 30 grados más o menos con respecto a esta circunferencia, que serían los 45 milímetros que tiene el caño. Luego, la apertura de la B tiene que tener 50 grados. Cada ala de la B tiene que tener 35 milímetros y cada ranura tiene que tener no más de 4 milímetros. Puede tener 4 milímetros y medio, pero no menos de 3, porque el sonido ya saldría metálico. Ahora lo que vamos a hacer es poner esto en el caño, lo vamos a pegar, lo vamos a rodear y lo vamos a volver a pegar, y con eso vamos a hacer las marcas para poder hacer todos los calados. Vamos a eso. Una vuelta acá y ya quedó pronto. De esta manera tenemos todas las marcas rodeando todo el caño. Esta termina donde empieza esta. Bueno, y ahora lo que hacemos es, en cada final de cada una de las B, que está marcado con un círculo, apoyamos el punzón y marcamos en todas, en todo el largo.
Y posteriormente pasamos al taladro a hacer las perforaciones de 4 milímetros. Ahí podría estar. Hay que hacer línea por línea, empapelado, recorte y después a prolijar con lima. Bueno, nunca dije que fuera fácil. Un trabajo muy artesanal, de mucha paciencia. Y hay que ir corrigiendo a medida que se va avanzando para no acumular errores. Cada vez tiene que ser hecha en su totalidad a medida que vamos avanzando. Bueno, esto ya está pronto. Ahora les voy a mostrar. Ahí como pueden ver, ahí quedaron. Falta algún detallecito, alguna rebaba que hay que sacar. Las rebabas son... hay que sacarlas sí o sí porque generan vibraciones. Después hay que repasar todo, pero bueno, ahí en principio ya quedó. Y ahora que terminamos esto, vamos a explicar un poco por qué es este formato. Bien amigos, una vez que terminamos esto, se estarán preguntando por qué las ranuras son en forma de V y no simplemente agujeros. La mayoría de los caños de escape que desarmamos y que conocemos tienen todos agujeros por todo el largo de la parte interna del silenciador. Eso es porque lo que hace ese tipo de silenciador es solamente apagar el sonido, atenuarlo, hacerlo un poco más silencioso y no tan escandaloso. ¿Cuál sería esa mecánica? Entran los gases por el tubo y van chocando contra las paredes, y donde están los orificios, parte de esas ondas entran en esos orificios y son atenuadas por la fibra de vidrio que va forrando este caño. Solamente sirven como atenuador, pero nosotros también queremos que actúe como modulador. Haciéndolo en forma de V, las V actúan como ventanas acústicas. El pulso entra por la parte unida de la V y se expande. Eso provoca un puff más profundo, más grave, más ronco. Ese sería el motivo de por qué las ranuras son en forma de V. Ahora, ¿por qué son helicoidales? ¿Y por qué una sola hilera? Bueno, la salida de los gases hacia el exterior del caño está calculada en la superficie de cada ranura y multiplicada en este caso por 11, que son las ranuras necesarias para no pasarnos de cierta medida, que ahora les voy a decir cuál es. Hacer estas V más anchas, más cantidad o más largas, lo que provoca es un descenso en la contrapresión. Al tener un descenso en la contrapresión, lo que hacemos es que al desacelerar la moto petardee. Y aparte de eso, debilitamos más la estructura. La forma de V es principalmente por dos motivos. Uno, para mantener la rigidez de la estructura. Si lo hacemos en una hilera, quedaría una zona demasiado más debilitada. Y la otra es para mantener la resonancia. ¿A qué me refiero con la resonancia? Esta es la parte interna del silenciador. Esta parte va tapada. A esa tapa se le llama resonador.
va a tener una forma especial, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Por afuera va la funda y forrado esto va la fibra. Cuando escapan los gases van a ser filtrados por esa fibra y a su vez van a resonar dentro de la campana que va a ser todo el silenciador. Va a cumplir una función de amplificador. Ahora bien, ¿por qué las B, la parte abierta va hacia la salida y la parte angosta va hacia el motor? Si fuera al revés, nosotros tenemos dos puntos de entrada de la onda sonora y un punto de salida. Eso lo que provocaría sería un sonido más metálico y nosotros es justamente lo que no queremos. Queremos atenuar las frecuencias que van de los 200 a los 400 Hz, que son las frecuencias más altas, las agudas, y queremos reforzar los graves. Y para eso tenemos que hacerlo de esta forma. Ventanas acústicas, que entre la onda por un punto y que se expanda dentro de la cámara. De esa forma vamos a lograr no solamente bajar el ruido que hace un escape libre, sino también modularlo para llevarlo hacia el tono que nosotros estamos buscando. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es seguir con el resonador. Ya logramos con las B un sonido más grave. Ahora lo que tenemos que hacer es amplificar ese sonido. ¿Cómo lo hacemos? Primero tapando aquí. Al tapar aquí, lo que pasa con los gases es que al llegar se van a topar con una salida tapada, no van a poder seguir de largo a la velocidad que traían, se van a expandir acá adentro y sí o sí van a tener que salir por las ventanas. Parte de esa compresión que van a tener los gases van a actuar de contrapresión para mantener la presión de escape y que no se quemen las válvulas y como hablábamos hoy, para que no petardee cuando nosotros desaceleramos, cuando utilizamos el freno motor. En sí, el resonador es una medalla que va soldada y que tiene 12 milímetros en toda la vuelta de distancia entre el resonador y el cuerpo del silenciador, el cuerpo exterior del silenciador. ¿Eso por qué es? Porque nosotros vamos a utilizar todo el cuerpo del silenciador como una cámara acústica para amplificar el sonido. Entonces, ¿qué vamos a lograr con este diseño? Bajos, muy graves y potentes en aceleración, y en velocidad crucero un sonido modulado y bajo que no nos va a molestar cuando estemos en carretera. Así que bueno, vamos a seguir ahora con el resonador y lo vamos a soldar, y después seguimos con el largo final del caño y el forrado. Bien, para fabricar el resonador vamos a utilizar acero inoxidable de 3 milímetros de espesor. Eso nos va a ayudar para disminuir el efecto tambor y para que soporte el empuje de la onda cuando el cilindro explota y que no se provoquen fisuras. Así que bueno, vamos a marcarlo y a cortarlo.
Como no tengo rollo de acero inoxidable, voy a soldar con soldadora MMA con electrodo 316 para acero inoxidable. Ahora que lo tenemos fijo y centrado, vamos a pasar a la morsa y vamos a terminar de soldar ahí. Bueno, el reversor quedó pronto. Ahí lo pueden ver. Quedó bien soldado con acero inoxidable. Así que ahora la próxima tarea es sacar los baffles que tiene, que son cortos. Bueno, vamos a demorar un buen rato en terminar esto, así que voy a cortar el video. Cuando esté por sacarlo vuelvo con alguna toma. Bueno, ya lo corté y lo empujé hacia adentro para poder sacar rebarbas, pero no suficiente porque no tengo buena visibilidad en la parte superior. Así que ya lo flojé de acá y lo voy a sacar. Ahí está. Bien. Bueno, ahora con una varilla roscada, un cepillo de alambre y 2 tuercas, hacemos este limpiador, lo agarramos con un taladro y limpiamos el interior del tubo. Unos momentos después. Bueno, con esto nos aseguramos que el caño quede perfectamente limpio. Bueno, ya hicimos el casquillo, por decirlo de alguna forma, el acople, y está embutido hasta aquí más o menos, ¿tá? Y dejamos esta saliente que es del largo de la pipa que hay adentro de la funda del silenciador. Ahora tenemos que soldarlo todo alrededor para que quede firme, así que bueno, vamos a seguir con esta soldadura. Bien, ahora vamos a prolijar un poco la soldadura, sacar proyecciones, sacar alguna posible rebaba que haya quedado de este lado y listo. Recuerden que cuando soldamos caño fino o chapa fina, el electrodo tiene demasiada potencia, son 3000 grados que levanta para poder fundir las dos piezas más el aporte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no perforar la pieza. Eso como lo hacemos soldando por puntos. Soldamos, damos un punto, quitamos y cuando vemos que el rojo de la incandescencia empieza a apagarse, ahí damos el siguiente punto. Así nos aseguramos de que la soldadura quede continua y prácticamente sin porosidades. Este es el diseño final, ahí quedó soldado con un corte en B de este lado y otro corte en B del lado opuesto para que actúe como un cono y a medida que se va introduciendo vaya apretando cada vez más. Bueno, ahí lo logramos introducir. Queda perfecto. Y así es como tiene que quedar. Todavía falta hacer las orejas que mantenga esta equidistancia en este lado. De este lado ya quedó perfectamente bien, muy bien apretado, quedó hasta el final. Y las ranuras quedaron dentro del otro caño, o sea que no vamos a tener un soplido accidental por este lado, ya que la presión y la contrapresión va a intentar salir por el lugar de menos resistencia. Bueno, nos faltan hacer las orejas y forrar el caño
y ya quedaría pronto. Tenemos este extremo cónico, tenemos el reversor y tenemos el expansor. Ahora nos falta hacer unas pequeñas pestañas. Son 3 pestañas, 2 en la parte de abajo y una en la parte de arriba. Las 2 de la parte de abajo evitan que se aplaste y que pierda el centrado dentro del otro tubo. Y la que va arriba es para que quede presionado y para que no vibre, para que no haga este movimiento. Una vez que la ponemos en la marca, apretamos bien y doblamos a 90 grados. Es importante que el doblez se haga lo más perfecto posible. Y ahora vamos a hacer un doblez hacia el otro lado, tipo Z, y esta altura es la que tiene que tener 26. Esto va soldado al caño y la pestaña que va hacia el otro lado formando la Z tiene que ir con una graduación más o menos de 5 grados para que lo que toque el borde del caño sea el lomo y no un borde afilado. Marcamos, graduamos a 26 el calibre de marcar y ahí trazamos la línea. Ahí tenemos una línea a 26 milímetros perfectamente paralela con este lado. Ahora la clave es poner esto y doblarlo exactamente en la línea, ¿no? Teniendo en cuenta que el doblez nos cambia un poco la medida. Vamos a hacer la primera de prueba y ver cómo queda. Bien, después de marcar y volver a ponerlo en la prensa, en la morsa, si golpeamos acá lo más probable es que le erremos y rompamos lo que hicimos, así que nos ayudamos con un tipo cortafierro pero mocho, es como un empujador, y con eso lo vamos doblando con más seguridad. Después cuando llegamos a cierto ángulo, ahí sí le podemos dar ya con el martillo. Perfecto. Ahora vamos a verificar la medida. 26,11. Ahí ya estamos en una buena medida y yo creo que no vale la pena tocarlo más. Bueno, ahora viene el momento de soldar las setas. Las setas tienen que ir en esta posición. Como ven, esta parte queda levantada porque no sigue la curva del caño. Así que lo que hacemos primero es colocarla en la posición que va. Hacemos un punto de soldadura en cada lado para que quede fija. Luego hacemos otro punto de soldadura del lado interior y después lo vamos golpeando despacito y haciendo pequeños puntos de soldadura para que vaya tomando la posición final y quede con la rigidez que tiene que tener. Todas las setas tienen que ir mirando hacia el mismo lado, o sea, hacia allá o hacia acá, no importa hacia dónde. Esto porque cuando nosotros envolvemos con la manta, si envolvemos unas desde un lado y otras desde el otro, este espesor nos va a molestar y vamos a tener que hacer una ranura mucho más gruesa y no va a quedar bien, no es lo ideal en este caso. Así que bueno, vamos a empezar con el soldado y bueno, a ver si se nos presenta alguna dificultad, lo vamos corrigiendo en el camino. Siempre tenemos que distribuir las setas en los lugares más fuertes del caño, lejos de las ranuras para no debilitar la estructura.
Bueno, siendo las 11 de la noche, les cuento que no funcionó. El tema de las pestañas delanteras está perfecto. Al poner la trasera, tenemos la contra de que la boca es demasiado chica. Entonces, si bien el tubo pasa, ya con menos de 1 milímetro de diferencia, hace una pequeña palanca que no me deja centrarlo en la parte de atrás. Opté por hacer otra cosa. Saqué la pestaña trasera, le dejé solamente las delanteras para que ajusten la parte de abajo, y en el frente le hice esto. Soldé una tuerca larga en la parte de atrás y también hice esta pieza. Esta pieza va a actuar exactamente así, de esta forma, y se le va a poner el tornillo acá y va a tener un pequeño recorrido de esta forma. Entonces, después que yo coloque el tubo adentro, simplemente hago presión hacia abajo, subo esto y aprieto este tornillo y me hace la pata superior. Como esto va metido para adentro, esto no se va a ver y va a quedar muy seguro. Ya va a servir de traba para que no salga hacia atrás el tubo, aparte de que va a presión de este lado. La verdad que no se me ocurrió otra forma de hacerlo. Pensaba hacer un agujero con una pestaña expansiva de acá, pero justamente esta línea me daba sobre las ranuras. Iba a tener que usar algo muy largo, iba a ser muy engorroso. Entonces en una se me prendió y dije, vamos a hacerlo así. Bueno, ahora el próximo paso es cortar la tela de fibra de cerámica. Esta tela es una tela especial, tiene 1/8 de espesor. Tenemos que ponerla en 3 vueltas. 50 centímetros por 50 centímetros es lo ideal de lo que precisamos. Nos da perfectamente para dar 3 vueltas al caño. Espectacular esta tela. Soporta 1200 grados centígrados. Es mucho mejor que la lana de vidrio. Y bueno, ahora vamos a colocarla. Bueno, para colocarla ponemos el caño más o menos a esta distancia. Trazamos una línea donde va a ir el corte. Con una trincheta bien afilada, cortamos el primer tramo para asegurarnos de que está bien afilada. Le hacemos un corte, abrimos la fibra y por ahí pasamos la pata. Una vez que la tenemos, ahí envolvemos para el otro lado y vemos dónde nos va a quedar la otra pata, pero no aquí, en la base. Un poco la podemos estirar, pero no mucho, porque no queremos que se deforme. Ahí. Y marcamos en la base. Que es más o menos ahí. La primera vuelta no es complicada porque ojo, porque pincha también, es como la fibra de vidrio. La primera vuelta no es complicada porque recién empezamos y no hay mucha cosa que respetar. Volvemos la segunda vuelta y ahí va tomando forma. ¿Ok? Después que terminemos de envolver todo, vamos a poner las abrazaderas, que son abrazaderas de acero inoxidable 340. Vamos a poner una aquí, otra en el final y otra más o menos en el medio. Y después vamos a ver el ajuste. Ahora voy a terminar de envolver esto y después les muestro. Bueno, una vez que terminamos de envolver la manta, la primera abrazadera va en la punta, bien apretada, porque es la que va a evitar que esto se corra.
más allá de las pestañas. ¿Ven cómo queda? ¿Está? La segunda va pasando la segunda pestaña aquí, la tercera al final y la otra entre medio de las dos. Y tenemos una buena sujeción. La que va bien apretada es la primera. Las otras tienen que ir ajustadas, ¿tá? No apretadas a morir. Bien, yo les recomendaría que hicieran esto con tapaboca porque tiene pelusas que son bastante incómodas. Siempre con cada abrazadera vamos corrigiendo que la manta quede bien distribuida y bien apretadita. Apretadita, justa, no a morir. Ahí, que apenas deforme, es para que mantenga la forma, nada más, no es para que quede apretada. Esta es la más apretada, esta es la siguiente que, si bien no queda tan apretada como la primera, tiene que ir más ajustada, y las dos del medio son simplemente para que mantenga la forma y nada más. Esta vamos a ponerla del lado contrario. De repente es conveniente hacerlo de forma manual y no con máquina para no pasarnos en el apriete. ¿Ven lo que le digo de la pelusa esa que larga? Se tiene que poder correr y nada más. Ahí está demasiado floja, hay que apretarlo un poquito más. Las abrazaderas sí o sí tienen que ser de acero inoxidable, porque si se pudren, obviamente la manta se abre y ya pierde efectividad, ¿no? Bueno, ahora la última, ahí, cuando ya deformó, ahí ya la dejamos. Y ahí ya estaría pronto el tubo para insertarlo dentro del silenciador. Ahí, que quedó medio como esponjoso, es el punto ideal. No hay que apretar más que eso. Bueno, ahora que tenemos nuestro bafle terminado, tenemos que introducirlo en el silenciador. Bien, como referencia tenemos esto arriba, que es donde va agarrado a la parte inferior de las alforjas, y la parte del seguro también tiene que ir hacia arriba. Empezamos bien y nos enfrentamos a la primera traba, que es la primera pestaña, que la pasó, y ahora la segunda. Que también la pasó. Ahí lo ponemos en posición y ahora de atrás tenemos que embonarlo en el lugar correcto para clavarlo al fondo. Ahí entró. Y ahora hay que clavarlo al fondo. Eso lo hacemos sobre una madera y le pegamos un macetazo al medio y ya queda clavado. Bien, para clavarlo simplemente lo apoyamos en una madera con un taco ahí y le damos un solo golpe y tiene que ser compacto. Suficiente. Con eso ya está. Ahí, por más que lo demos vuelta, no se va a caer. Ahora lo vamos a colocar en la moto. Bien, ahora ajustamos todo y luego vamos con el seguro trasero. Bueno, difícil va a ser grabar sin meter la cabezota delante de la cámara, pero lo vamos a intentar. Primero ponemos el seguro y le atornillamos ahí. Ahora vamos con la palanca. Ahí. ¿Ven? Que yo le puedo hacer palanca y moverlo y subir esto. Ahí pasó el segundo escalón. Ahí.
Y ahora lo apretamos y vemos qué tan seguro quedó. ¿Ven que se mueve? ¿Escuchan? Eso quiere decir que le hace falta más presión, pero no se la puedo dar, precisaría una mano más. A ver si puedo con el brazo. Ahí. Aflojo, hago palanca, subo el seguro y aprieto. Ahí. Ahora sí. Vamos a darle otra apretada más con una llave 14 para que quede bien clavado. Ahí no lo saca ni peteco. Y este es el trabajo terminado. Ahora le damos una pintada con alta... Enmascaramos acá, le damos una pintada con alta temperatura y este lado quedó pronto. Lo cubrimos todo y le damos. No importa la prolijidad acá, es solamente para que se vea oscuro. Bueno amigos, quedó pronta la pintura. Ahora llegó el momento de desempapelar esto y probar. Bien. Bueno, vamos a probar. ¡Ah! ¡Qué nervios! Y ahora es cuando vemos si todo lo que hicimos valió la pena. Combustible. Bueno, está bueno, me gusta el sonido. Me gusta mucho el sonido. Quedó un sonido grave. Oh, la verdad, muy contento. Ahí quedan unas pelucitas de la fibra de cerámica, se pueden pegar un recortecito con una tijera. Lo otro bueno que tiene este sistema es que con una linterna podemos inspeccionar cómo va todo adentro. En el momento que haya que cambiar la fibra es sacar este tornillo y tirar para afuera y sale todo el bafle. Y bueno, podemos hacerle un mantenimiento y queda mejor moderada. Al tener los escapes libres y no modificar la entrada de combustible, queda la mezcla rica y no deja subir bien el diafragma. Por consiguiente, la ventana que tiene el punzón tampoco queda fija, varía, y eso hace que la moto a veces se apague en baja. Ahora lo que veo es que la arranqué estando fría, queda moderada perfectamente. Así que bueno, son todas ventajas. Por otro lado, cuando se agujeren los escapes o cosa que es difícil porque son de muy buena calidad, se pueden comprar escapes vacíos por eBay que salen baratísimos y se vuelven a armar los baffles con el mismo interior. Entonces son todas ventajas. Bueno, lo que resta es salir a probarla en ruta y ver cómo se comporta en desaceleración, en ruta fija, en el cambio alto a una determinada velocidad, y cómo suena cuando la aceleramos para rebasar, ¿no? Bien, genial.
llegamos de dar la vueltita a hacer esa prueba y la verdad que estoy muy conforme, todo según lo esperado, excepto que todavía hay algunos petardeos en desaceleración, bueno, un poco como lo vieron, pero en definitiva estoy muy conforme, se mantiene con un lindo sonido cuando vas en un cambio estable, en marcha, y después cuando la llamás un poco en el puño, hace unas explosiones lindas. Bueno, más o menos ya lo vieron y más o menos fui destacando cada cosa. Tiene unos petardeos, como decía, en desaceleración, pero como son ahogados y como son bien graves, no molestan para nada, no dan la sensación que daban anteriormente. Igual los petardeos son mucho menores. Ahora en cuanto a la moto, queda corregirle algunas cosas. Por ejemplo, como vieron, ya le saqué el Tourpack. El Tourpack era demasiado pesado para esta cilindrada. Aumentaba 10 kilos el peso de la moto y me parecía mucho. Ahora el martes me llega una parrilla para ponerle acá y voy a usar, cuando tenga que salir así varios días, voy a ponerle bolsos que pesan medio kilo cada uno, y con 2 bolsos estoy sobrado. Y ya solucionamos también el tema del peso para el equipaje. En el próximo video vamos a ver la adaptación para el casco de un micrófono y una cámara Insta360 Ace Pro, que nos llega ahora el martes, así que vamos a tener una muy buena estabilidad de imagen desde el casco, porque la verdad que la Giro 4 ya es una cámara vieja y no estaba buena la imagen. Así que bueno, amigos, les agradezco si llegaron hasta acá. Yo sé que para algunos se torna aburrido, como me dijo una vez, que me dijo mucho bla bla bla, pero este video no es para todos. Este video es para los que quieran saber pormenores de por qué se hacen las cosas. Los que ya saben mucho sobre el tema les puede resultar aburrido, y lo lamento mucho, pero me gusta explicar las cosas para que la gente vea por qué las hago de determinada forma, y no hacer un video rápido de un proceso corto y el resultado final y uno se queda sin saber cómo lo hizo, por qué lo hizo así. Así que bueno, es mi forma de hacer los videos y espero que a la mayoría de ustedes les guste. Y bueno, agradecerles por haber llegado hasta acá y nos vemos en la próxima. Gracias por ver.